Señor. Dios le bendiga en esta hermosa tarde, gloria al Señor, miércoles, dándole gloria y honra al Dios Todopoderoso. Gracias a Dios poder grabar una vez más, gloria al Señor. Habíamos estado unos tiempos, ¿verdad?, fuera, pero una vez más volvemos, gloria al Señor, a las grabaciones, a los estudios, ¿verdad?, a traer una buena palabra, a traer un mensaje de parte del Señor para cada uno de nosotros. Dios bendiga a todos esos hermanos de Facebook, en YouTube, donde se van a conectar, a toda mi familia, mi amada esposa, hijos, la familia, que Dios me le bendiga. Un gran abrazo, conozco los santos, a nuestra amada iglesia, gloria al Señor, nuestros pastores, Ricardo y Yanes Pérez. Y como siempre, ¿verdad?, hacía tiempito ya que nuestro hermano no pasaba por aquí, estaba enfermo, ya está recuperado. Hoy, gloria al Señor, se encuentra el ministro José, gloria a Dios Todopoderoso. Aquí está nuestro hermano ministro con nosotros hoy. Amén, gloria a Jesús. Saludos a los hermanos, amigos que nos estarán viendo en esta noche. Me hace reír como siempre y nos estamos introduciendo y eso es malo cuando hacen reír a uno. Saludos a Tati, a los pastores merentados y invitándolos a que se mantengan conectados y compartan esta enseñanza de esta noche que tenemos para ustedes para edificación. Dios les continúe bendiciendo. Amén, más que contento, ¿verdad? Tenemos a nuestro hermano José. Gloria al Señor, saludo a mi padre. Vamos a comenzar, gloria al Señor, a exhortar sobre la palabra en el día de hoy. Gloria al Señor, que sea de gran bendición en nuestra vida. Vamos a orar para que nuestro hermano ministro comience la enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gloria y te damos honra, Señor. Tú siempre, Padre, teniendo cuidado de nosotros. Tú siempre, mi Dios amado, extendiendo tu mano poderosa, Dios mío, como la extendías sobre Israel todo el día con los brazos extendidos. Señor, sigue rescatándonos, sigue fortaleciendo a tu iglesia en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo, Padre mío. Ya que sabemos que la venida tuya, Padre, está más cerca hoy que el día de ayer, Dios amado. Fortalécenos, Padre de los cielos, y bendice al oyente. Que esta palabra que traigamos en el día de hoy, Señor, caiga en buen terreno, Señor Dios del cielo. Y tú des el crecimiento de esa semilla en el corazón de cada uno de ellos. Que apreciemos esta palabra que vamos a estar predicando, Señor Dios mío. Bendícenos los labios de nuestro hermano ministro y los míos también, Señor. Y que esta tu palabra, Señor, que es más poderosa que espada de doble filo, Señor, haga el efecto al cual ha sido enviada, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús te doy gloria y honra, Señor. Amén y gracias. Nuestro hermano ministro con nosotros, gloria a Dios. Amén, gloria a Jesús. En esta noche vamos a estar hablando bajo el tema los héroes de la fe. Y se encuentra en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Queremos considerar el verso 1 y el verso 2 de este capítulo. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Vamos a estar hablando, ¿verdad?, de estos hombres y mujeres de Dios que por la fe alcanzaron grandes victorias. En la Biblia se utiliza el concepto de héroe, ministro, para describir a personas que han cumplido la voluntad de Dios y son ejemplos de fe y valentía. Uno de los capítulos más famosos en la Biblia nos da el resumen impactante de los héroes de fe del Antiguo Testamento. Vamos a estar hablando de los héroes de fe del Antiguo Testamento. Este capítulo 11 habla de estos hombres y mujeres del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y muestra lo que estos hombres y mujeres hicieron para agradar a Dios. Estas breves historias de personas fieles a Dios y llenas de fe demuestran el poder de la confianza en Dios y cómo crecer en Él.
son ejemplos a nuestra vida. El autor se apoya a sus recomendaciones para nosotros de permanecer firmes en la fe, usando como ejemplo la experiencia vivida de los héroes hebreos del Antiguo Testamento. Y por eso el verso 2 del capítulo 11 de Hebreos dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén, gloria al Señor. Sí, hoy vamos a estar bajo el tema los héroes. Sabemos que el capítulo 11 de Hebreos pues habla de hombres de la fe, ¿verdad? De aquellos hombres que alcanzaron grandes promesas, gloria al Señor, y una gran bendición. Sabemos que esto es por fe, ¿verdad? Y no por vista, gloria al Señor. Y como dice la palabra, ¿verdad? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hablando de lo que es un héroe, ¿verdad? Esa palabra, pues, yo meditaba en estos días y ayer mientras estudiaba, cuando hablamos de un héroe, no se refiere a una figura mítica, sino a una persona que a través de su fe, valentía y obediencia a Dios, realiza hazañas notables para el bien de otros, a menudo desafíos a enemigos poderosos. ¿Verdad? Cuando hablamos de una figura mítica, estamos hablando de esos héroes, de esas películas que sacan la Marvel y otros tipos de películas que sacan héroes, ¿verdad? Que dan la vida por los seres humanos, los defienden, ¿verdad? No estamos hablando de ese tipo de héroes, ¿verdad? Esas películas ficticias. ¿Qué es un héroe? Héroe es una persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria que requiere mucho valor. Eso es un héroe. Entonces, estos hombres que habla Hebreos 11 son este tipo de héroes que, ¿verdad? Que realizaron hazañas extraordinarias que requieren mucho valor. En Hebreos se menciona cada uno de ellos, hermano ministro, pues porque tiene peso, tiene valor lo que ellos hicieron. Siempre teniendo la fe en el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis, pero hablando de los antiguos, pues ellos siempre confiaban en Jehová. Ese era su guía, su guión, ¿verdad? Gloria al Señor. Y eso pues los lleva a ellos a ser héroes. Gloria al Señor Todopoderoso. Entonces, un héroe es un ejemplo, ¿verdad? Hablando de los héroes bíblicos, ¿verdad? Sabemos que, como dije ahorita, ¿verdad? En la Marvel y toda esta gente tienen héroes, gloria al Señor, pero esos héroes no hicieron lo que va a ser un héroe, que vamos a hablar ahorita de él. Pero hablando de estos hombres, héroes de la fe, pues en sus hazañas extraordinarias, tiene mucho valor para nosotros. Porque dice la Biblia que la palabra fue escrita para nuestra enseñanza y a través de la enseñanza de estos hombres nosotros pues podemos caminar y ser héroes también, héroes de fe. ¿Verdad? Gloria al Señor Todopoderoso. No es que por la fe fue que estos hombres lograron alcanzar creyéndole a Dios. No es lo mismo, como usted dice, un héroe que se inventa como Superman, el hombre araña y tantos hombres de guerra que los presentan, etcétera, si vinieran a hablar, pero casi siempre estos personajes, la gente se enfoca en ellos, pero nosotros nos estamos enfocando en personajes bíblicos que nos enseña en Hebreos capítulo 11 a nosotros poder hacer lo mismo que ellos hicieron, creerle a Dios, de que Dios es fiel y poderoso cuando Dios da sus promesas. Ellos creyeron a las promesas de Dios por la fe. Entonces ellos lograron alcanzar los objetivos. Entonces dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Está hablando de que alcanzaron buen testimonio. ¿Por qué? Porque Dios mismo está hablando de ellos, de que estos hombres y mujeres alcanzaron logros, porque se atrevieron por la fe creerle a Dios. Dice el mismo Dios hablando. En el amanecer de la historia, hermano ministro, vemos a un Abel donde ofrece más excelente sacrificio que su hermano
Caín. Pero vemos aquí en Hebreos capítulo 11 que dice en el verso 5, en el verso Enoc, voy a hablar de Enoc, Enoc, ¿verdad? Que fue traspuesto, fue quitado. Vamos a hablar de Abel, pero Enoc fue traspuesto, fue quitado por Dios, fue arrebatado, ¿verdad? Lo desapareció Dios. Pero dice en el verso 5 que por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, Dios dio testimonio de este hombre que agradó a Dios. Entonces dice que este hombre caminó con Dios. Y esto conlleva que Dios lo quitara, lo sacara de esta tierra. Entonces comencé hablando de Abel en el amanecer de la historia, como decía, un Abel que ofrece a Dios un excelente sacrificio, pero lo hace en fe, y trajo una ofrenda que agradó a Dios. Entonces estamos hablando de gente que sobresalen en la Biblia, que están como ejemplo a nuestra vida para que nosotros podamos, como ellos lograron alcanzar grandes promesas y conquistaron por la fe. Nosotros también nos los presenta el capítulo 11 de Hebreos para que nosotros también podamos tenerlos como ejemplo y entender que si ellos pudieron, ministros, nosotros también podemos alcanzar por la fe las promesas de Dios. Amén. Meditando en tus palabras, gloria al Señor, y ya que vas a hablar de Abel ahorita, ¿verdad? No quiero tocarlo para que tú lo hables. Yo estaba hablando ahorita, hermano ministro, ¿verdad?, sobre las hazañas extraordinarias que requieren mucho valor. Y mira lo que es un héroe. Este Moisés, dice la Biblia, que se crió, ¿verdad?, a los pies de la hija del faraón. Y en el verso 24, 25 y 26, quiero que estén conmigo allí, porque es algo extraordinario lo que vamos a leer aquí. Dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón. O sea, se rehusó llamarse hijo de la hija de faraón, del rey de Egipto. O sea, abandonó por completo esa vida, esa familia, ¿verdad?, que lo llevaba pues a la idolatría. Faraón sabemos que era un idólatra, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Mira lo que hizo Moisés. O sea, es un héroe y no, un hombre de fe, pero para nosotros es un héroe porque él se negó rotundamente. El mejor prefirió, mire esto, qué palabra me está hablando el Señor a mí aquí, ¿verdad? Prefirió mejor sufrir, ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Un héroe es un ejemplo. Moisés es un ejemplo a nosotros. O sea, Moisés nos está diciendo, sufre con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del pecado. Dice, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y muchas veces nosotros, seres humanos, nos enfocamos en los tesoros de los egipcios, ¿verdad? Y dice que teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cuando el hombre y la mujer de Dios, nosotros tenemos la mirada puesta en el galardón, somos verdaderamente héroes. Alabado sea el nombre del Señor. Tenía puesta la mirada en las cosas de Dios. Egipto, para nosotros, siempre se ha dicho, representa el mundo. Sí. Pero él rehusó a vivir de la riqueza, porque él estaba en el palacio de él, pero él rechazó por sufrir juntamente con el pueblo de Dios, pero alcanzó grande galardón a renunciar a todas estas cosas. Entonces, vemos en el capítulo 11 de Hebreos varios ejemplos de personas que en diferentes situaciones, pero por la fe alcanzaron a agradar a Dios. Abel, me gusta porque dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio. Oiga, estamos hablando de testimonio, de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y aún muerto, aún habla por ella, aún Abel muerto, pero Dios sigue hablando de que este
muchachos, le agradó a Dios por la fe. Cuando hablamos de testimonio, es la evidencia que se presenta. Entonces Dios está hablando acerca de estos hombres. O sea, no es lo mismo, hermano ministro, que Juan del Pueblo diga algo de alguien, aunque sea así, pero aquí es el mismo Dios. Por eso es que dice el verso 2 que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, porque es el mismo Dios que está dando testimonio acerca de todo, ¿verdad? Estos hombres. Vemos un Noé de igual manera, que por la fe Dios le habla, y entonces no había llovido, nunca había caído una gota de lluvia en su tiempo. Hermano, Dios le dice: haz un arca donde te vas a salvar. Y él por la fe creyó a Dios, hizo el arca, lo construyó en un lugar donde no llovía. Entonces, cuando vemos esto, vemos un hombre que le cree a Dios y vemos que fue librado. Y fue, entonces Dios da testimonio aquí en este capítulo de Hebreos, que también fue un hombre que agradó a Dios, le creyó a Dios cuando no había nada, él se atrevió a hacer algo. Entonces Dios envía el diluvio y lo libra a su familia porque creyó. Entonces ya es un héroe, es un hombre de fe, entonces que aceptó la voluntad de Dios para su vida. Y vemos a Abraham, habla de Abraham, cuando Dios le hace el llamado, dice que el capítulo 12 sale de su parentela a un lugar que no había visto, salió por fe, salió caminando simplemente y le creyó a Dios hasta que llegó al lugar que Dios le había prometido. Pero la Biblia dice que este hombre, mire la fe de este hombre, que habitó en la tierra prometida junto a su hijo Isaac, su nieto Jacob, y allí dice que no asentaron bien sus pies viviendo en tiendas, no construyeron un edificio, no construyeron, porque ellos anhelaban algo mejor, ellos sabían que había algo más allá. Fue lo que usted habló de Moisés. Moisés sabía que había algo más allá de lo que había en Egipto, y rehusó. Entonces ellos rehusaron asentarse porque ellos anhelaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto es Dios. Sí, hermano, esto está tremendo, ¿verdad? Este tema me encanta porque ayer yo, mientras meditaba en él, esto, hablando de los héroes, ¿verdad? De los que hemos mencionado, cada uno en su momento fueron héroes, pero héroes que salvaron a otros. ¿Sabes? Como Noé salva a su familia. ¿Sabes? Y Dios quiere que nosotros nos convertamos en héroes. Y vamos a ver ahorita el por qué. Vamos a ver ahorita por qué. Qué interesante. Estos hombres, Abraham fue héroe de una nación, padre de la fe. Ese es el padre de la fe. Entonces está Noé, otro héroe que sale. Dios le habla a su corazón y él ejecuta lo que Dios le habla y salva a unas 7 personas con él, 8. ¿Sabes? Son héroes como, ¿verdad? Como esas películas que los héroes salvan una ciudad, pero estos héroes salvaron unas vidas por el mandato de Dios. Mire, las cualidades de un héroe. ¿Cuáles son las cualidades de ser un héroe en este tiempo el cual que nosotros estamos viviendo? Porque ya estos hombres pasaron a la historia, pero tenemos que hablarle de ellos porque ese es el fundamento, ¿verdad? Las cualidades de un héroe. La obediencia a Dios, que eso fue una de las cosas que estos hombres hicieron, obedecer a Dios. Obediencia a Dios, siguen la voluntad de Dios incluso en circunstancias difíciles. Fe inquebrantable, tienen que tener una fe inquebrantable, hermano ministro. Confían en Dios y ponen su fe en Él por encima de sus propias capacidades y temores. ¿Sabe? Por encima de nuestras propias capacidades y temores va la fe de Dios. Va nuestra confianza a la voluntad de Dios. Nos quitamos nosotros para que Él sea en nosotros. Eso es lo que quiere el Señor. Valentía para enfrentar desafíos. Se enfrentan a enemigos o problemas mucho más grandes que ellos, confiando en el poder de Dios. Y vuelvo una vez a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés es el tipo de persona que Noé hace el arca y salva a una familia. Pero Moisés, cuando está en Egipto, que se desata de ellos y pasa lo que pasa con Moisés con el egipcio, él huye al desierto. Pero allá pasan ciertas 40 años cuando Dios los llama
a libertar al pueblo de Israel que está esclavo en Egipto. Mira qué extraordinario esto, hermano ministro. O sea, que Moisés se convierte en un héroe para ese pueblo de Israel que está esclavizado en Egipto. O sea, Moisés fue ese canal de bendición para llegar allí. Sabemos que Aarón lo ayuda, pero Dios estaba con Moisés. Dios llamó a Moisés para realizar esa hazaña extraordinaria, porque sacó un pueblo completo. O sea, se convirtió en un héroe y más de la fe, ¿verdad? Y por eso es necesario que usted y yo analicemos bien esta palabra de hoy, ¿verdad? Porque esta es la introducción todavía, gloria al Señor, donde Dios pues quiere que usted y yo nos convirtamos en héroes para nuestra familia, para nuestro enemigo, para nuestro compañero de trabajo, para nuestro hogar, nuestros hijos, que seamos héroes para ellos, hermano ministro. ¿Cómo? Salvándolos. La salvación viene de Dios, pero a nosotros se nos ha dado esa palabra de salvación, que es Cristo para las vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Estamos hablando de héroes, pero tenemos que hablar de fe, porque Dios nos da sus promesas, hermano ministro, y las promesas de Dios se conquistan por medio de la fe. Y usted habló de obediencia. La fe te tiene que llevar a la obediencia a Dios. Por eso es que hablamos de hombres, estamos hablando de hombres, pero pudiéramos mencionar muchas mujeres que sobresalieron del Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo, pero como aquí está hablando, alcanzaron fe, buen testimonio, los antiguos. Entendemos que está hablando de este personaje del Antiguo Testamento, estos hombres y mujeres, donde se están trayendo ahora como ejemplo a nosotros, que estamos bajo la gracia. Lo presenta el autor del libro de Hebreos como un ejemplo de que si ellos pudieron, por la fe, alcanzar buen testimonio de que Dios habló, que fueron personas que le agradaron, y por eso aparecen aquí registradas, escritas, hermano ministro. También nosotros podemos alcanzar las promesas de Dios por la fe, pero necesitamos, como usted habló, valentía. Hay que ser valiente en los tiempos que estamos viviendo para poder nosotros mantenernos firmes, ¿verdad?, ante lo que se vive. Y por eso dice, hablando de Sara, la esposa de Abraham, en un momento dado Dios llama a Abraham, le dice, yo te voy a bendecir, pero llega un momento donde Dios le tiene que decir a Abraham, ya no la llames a tu mujer Sarai, llámala Sara, porque también la voy a bendecir. O sea, Dios tenía un plan, pero no era solamente con Abraham, era también con su esposa Sara, porque era el ayuda idónea. Dice el verso 11 de Hebreos capítulo 11, y por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para recibir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad, porque creyó. Ahí está, creyó, ahí está la fe, tuvo la confianza que era fiel quien lo había prometido. Dios envió a Moisés a Egipto, le dijo, pero yo voy contigo. No vas a ir solo, voy contigo. Amén. Y vemos que gente que Dios llamó, pero Dios estuvo con ellos para ayudarle. Ellos simplemente lo que tenían era que creerle a Dios y esforzarse. Entonces, cuando vemos esta carta a los hebreos, se le está escribiendo, ministro, a una iglesia que nos damos cuenta que estaban retrocediendo. Estaba el apóstol Pablo, que se piensa que fue el que escribe la carta por la manera en que está dirigida. Vemos que usted ve que dice, le dice que debiendo ya ser maestro, tiene necesidad de leche. Entonces le está diciendo, había inmadurez espiritual, había un retroceso. Le está diciendo, nosotros no somos de los que retroceden, porque estaba viendo un descrito. Si ustedes vuelven a levantar el fundamento que una vez se quitó, para volverlo a levantar, no. Le dice, no perdáis los ánimos, que tiene gran galardón. Estaba pasando, y ahí es donde entra el capítulo 11, donde empieza a traerle el autor de ejemplo a la iglesia para levantarle los ánimos. Y le dice, nosotros tenemos una nube de testigos, lo usamos como el mundo que nos está viendo, pero también esta nube de testigos son estos hombres y mujeres que alcanzaron buen testimonio, que Dios habla de ellos, de que le creyeron a Dios y vieron a Dios obrar, y conquistaron reinos, dice la Biblia. Sacaron fuerzas de donde no la tenían. Sí, amén, gloria al Señor.
Hablando, ¿verdad?, de las cualidades de un héroe, mencioné obediencia a Dios, fe inquebrantable, valentía para enfrentar desafíos. Y mire este punto, servicio a los demás. Un héroe, ¿qué hace un héroe? Servicio a los demás, busca el bienestar de su comunidad y están dispuestos a actuar para ayudar a otros. Hermano ministro, esa parte me embarató ayer cuando yo leí eso. Busca el bienestar de su comunidad y están dispuestos a actuar para ayudar a otros. Y meditaba yo, ¿verdad?, como estos hombres en Hebreos 11, cómo ayudaron a otros. Una comunidad como los israelitas. Pero meditaba yo en los apóstoles, que fueron héroes también. No están ahí, pero fueron héroes. Esos apóstoles, dice la Biblia, que en cierto momento, cuando estaba la persecución, que ellos vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles, y dice que las viudas, oiga esto, hermano ministro, las viudas no podían ser atendidas por las capacidades que habían. Pero ellos vienen y dicen, pero vamos a escoger 7 hombres, ¿verdad?, llenos del Espíritu, para que sirvan a la mesa, mientras que nosotros nos dedicamos a la palabra para seguir llevándola con denuedo. Pues mira, ¿qué pasó ahí? Buscaban el bienestar de la comunidad y estaban dispuestos para ayudar a otros. O sea, eso es un héroe. Ese es el tipo de héroe que Dios está buscando en estos días en nosotros, la iglesia. Que nosotros sirvamos a los demás. Tenemos el mayor ejemplo, que no quiero tocarlo, que eso vamos a hablar más tarde de él, que hizo lo que hicieron los apóstoles. Y desde Génesis y Apocalipsis se ve la manifestación de ese héroe haciendo la voluntad de su Padre para salvar a otro. ¿Ves? Alabados a Dios. Y estoy loco por reventar, porque es que ese es el único héroe que nos lleva sí, hermano, a confiar en Él totalmente. Se llama Jesús. Porque es que estos hombres, dice la Biblia, que se mantuvieron como viendo el invisible. A Jesús, como a Jehová, como viendo al invisible, hermano. ¿Sabes? Creyendo en fe que Él estaba por encima de las capacidades y de la voluntad de ellos. Gloria al Señor. El servicio a los demás. Y ahí cuando decimos servicio a los demás, está nuestra familia, está todo lo que está en torno, alrededor de nosotros, hermano ministro. Amén. Amén, gloria al Señor. Y cuando hablamos de ejemplos de héroes de la Biblia, mira, ahí habla de David, habla de Sansón, de todos esos hombres, ¿verdad?, que hicieron hazañas extraordinarias. Pero David es un ejemplo clásico de un héroe bíblico, derrotando al gigante Goliat. Mire, hay situaciones en nuestra vida, hay gigantes que se nos paran al frente. Goliat, dice la Biblia, que vociferaba, hermano ministro. Él pedía a gritos a un hombre que le hiciera frente para pelear con él. Mire eso. Y el enemigo de las almas hoy en día está así. Quiere pelear con la iglesia, quiere apagarle el fuego que Dios ha puesto en nosotros, quiere desanimarnos de una u otra manera. En la familia, en matrimonio, en todo lo que, ¿verdad?, que incluye el ministerio del Señor, el enemigo usa, ¿verdad?, y se manifiesta y agita, ¿verdad?, a los hombres de Dios. Pero dice que derrotando al gigante Goliat con solo una honda y una fe profunda en Dios, protegiendo así a su pueblo. Mientras que el gigante se manifieste, usted y yo tenemos que ser como David. Si queremos ser un héroe, ¿verdad?, que no ser derrotados por este gigante, tenemos que pararnos sobre la brecha y confiar totalmente en el Dios del cielo. Por más gigante que sea tu problema, siempre párate sobre la brecha. Y vamos a decir estas palabras que dijo David. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos. Y muchas veces yo me pongo a meditar, muchas veces que nosotros cuestionamos en nuestra mente y batallamos tantas cosas, pero verdaderamente cuando nos encontramos a la luz de las Escrituras, decimos, espérate, perdóname Dios mío por lo que yo he pensado, perdóname Dios mío por lo que yo traje a mi corazón, que sabemos que no es así, gloria al Señor.
Moisés lo dijo bien claro, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Alabado sea Dios. No, y que hemos estado hablando, ¿verdad?, de estos hombres y mujeres, como usted dice, y a cada uno Dios lo llamó, como está enfatizado, para que otros fuesen bendecidos. Vemos un José que pasó lo que pasó en Egipto, pero vemos el propósito era de que otro era preservar la vida de una nación, hermano ministro. Abraham y Sara, de donde Dios los llama, pero de ahí nace una nación, sale un pueblo, de ahí también nace la iglesia. Entonces, por lo que ellos hicieron, obedecieron a Dios por la fe y alcanzaron, ¿verdad?, las promesas que Dios había ofrecido. Y hay una parte aquí que habla acerca, ¿verdad?, de el verso 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. O sea, y podemos ver a Elías resucitando el hijo de la viuda, el muchacho muerto, pero lo recibe mediante resurrección. Un hombre que le creyó a Dios, que obedeció a Dios, y como usted dijo, y Dios lo estaba usando para que otro fuera beneficiado. En este caso, la viuda y su hijo. Era una viuda, lo único que tenía era su hijo. Ahora pierde a su hijo, pero vemos que se cumple la palabra. Dice que recibieron sus muertos mediante resurrección. Vemos a Eliseo con la sulamita, de igual manera esta mujer. Por eso que estamos hablando de héroes, pero no podemos pasar por alto tantas mujeres que también sobresalen, que esto no es nada más para los hombres. Entonces, hay mujeres también que sobre una Débora, que sacó la cara por el pueblo para que el pueblo tampoco pereciera, hermano, del enemigo. Vemos un Esther que se levanta de igual manera, como usted está diciendo. Aparece ahí un Mardoqueo. Aparecen, pero es haciendo algo. Son héroes, pero hicieron algo por alguien. No fue que se lucraron, o sea, no, soy un superhéroe, pasó esto en mi vida para que me sea visto. No, ellos hicieron algo que beneficiaron a otros. Es lo que Dios quiere, están sobresaliendo y Dios está hablando de ellos porque se pararon en la brecha, y al pararse en la brecha vieron a Dios obrar. Vemos una Ruth, y tanta gente que podrían estar mencionando, los apóstoles que fueron héroes. ¿Por qué? Como usted dice, prefirieron sufrir, pasar, amén, pero no se negaron a anunciar el evangelio. Y hoy en día nosotros estamos aquí por ellos, por lo que ellos en obediencia y en fe hicieron, ¿verdad?, para el Señor. Nosotros nos estamos beneficiando, y el mismo Jesús, que es el héroe, como usted dice, de los héroes, ahí se rompió. Llegó Jesús y cambió la historia, marcó la historia, porque aquellos hombres del Antiguo Testamento, son los apóstoles, entendemos que lo que hicieron fue porque Jesús, a través de los tiempos, le dio la capacidad para ellos lograrlo. Entonces, en Jesús dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. O sea, Dios da testimonio, como dio testimonio de Abel, ministro, como dio testimonio de Noé, como dio testimonio de No. Dios ahora está dando testimonio de su Hijo Jesucristo, y en Él, dice la palabra, nosotros tenemos la vida eterna. Amén, gloria al Señor. Meditaba yo en esas palabras, ¿verdad?, que mencionaste a todas esas mujeres que son, ¿verdad?, la ironía de ser mujeres, ¿verdad?, héroes en su momento, en su tiempo. Y a veces hay héroes silenciosos que casi nadie habla de ellos. Y meditaba ya en una mujer, dice que la historia bíblica habla de una mujer anciana que oraba en el templo, y se refiere a Ana, la profetisa, una mujer viuda que dedicó su vida a adorar a Dios en el templo de Jerusalén a través del ayuno y la oración. Esa mujer ayunaba y oraba por toda esa gente. O sea, era una héroe.
en el ayuno y en la oración, en secreto, se convierten en héroes, ¿verdad? Nosotros no sabemos por cuántas oraciones hicieron nuestros familiares pasados, que a lo mejor no están hoy, o gente que ni conocemos, que nos vieron y oraron por nosotros. Son héroes de la fe, héroes que ayunaron, que oraron por nosotros, que nosotros ni lo sabemos. Fíjate, hermano ministro, cuando hablo de ejemplos de héroes, que hablé de David, cuando David se enfrenta a Goliat en una guerra física, miren esto, una guerra física, porque fue algo físico. Pero este héroe, Job se convierte en un héroe para nosotros también, porque a pesar de las circunstancias que él vivió, que pasó con su cuerpo, con su familia, se mantuvo fiel. Un gran ejemplo. Se mantuvo fiel. O sea, no es lo mismo algo físico, que David pues le arrancó la cabeza a Goliat. Está bien, Dios estuvo con él. Es algo extraordinario. Y más un hombre tan grande y tan poderoso como era, que Israel temblaba cuando ese hombre hablaba. Pero mira, Job, a pesar de sufrir inmensas pérdidas, se mantuvo fiel y paciente, un ejemplo de resistencia ante el sufrimiento. La resistencia de Job lo llevó a ser un héroe de la fe, lo lleva a ser un héroe ante el Dios Todopoderoso, lo lleva a ser un héroe hasta que Dios le duplica todo lo que había perdido. O sea, fue un héroe en el sentido del sufrimiento que pasa, que se mantuvo fiel. ¿Estaremos nosotros capacitados a pasar momentos como este Job los pasó y mantenernos siendo unos héroes a nuestra familia que nos ven? Que aún la mujer de él lo ve y le dice: maldice a tu Dios y muérete. Tú todavía eres fiel a ese Dios, maldice a tu Dios y muérete. Y este hombre le dice: mujer, no tenemos derecho al bien, al bien. ¿Cómo es? No tenemos derecho al mal, sino solamente al bien. Como las mujeres fatuas has hablado. O sea, Job sabía que Dios lo iba de una u otra manera, lo iba a bendecir, lo iba a ayudar. O sea, porque él se mantuvo como un héroe. Esto es impactante, hermano ministro, porque el mismo Dios le dice a Satanás: no has visto aún la integridad de este hombre, que tú me incitas a mí, pero él sigue fiel todavía. Eso es un héroe verdadero. Eso es ejemplo de seguir, de nosotros seguir. Y a veces nosotros, porque aquel no nos saludó, porque aquel no me miró, nos queremos hasta apartar de Cristo y no queremos ni orar, ni ayunar, ni predicar más la Biblia, ni cantar, porque el músico no se cogió conmigo y un titingó dentro de la iglesia. Y eso no es ser un héroe. Héroe es esto: pasar por sufrimiento, pasar por momentos difíciles y resistir. David pues fue algo que peleó contra Goliat, seguro. Fue algo difícil para él también, porque él era un hombre pequeño, que él era un hombre grande. Pero fue un héroe también para nosotros. Y estos hombres fueron hombres, ¿verdad? Son dignos de admirar a través de la palabra. Gloria al Señor Todopoderoso. Y voy a entrar a un tema ahora, gloria al Señor, que Dios administró a mi vida de una manera especial. Después de ti voy a entrar. La obediencia es muy importante en lo que tiene que ver la fe, y por eso que estos hombres son considerados hombres y mujeres que sobresalieron. Y aunque en la Biblia no dice, aparece la palabra héroe, sí. Pero nosotros entendemos que son unos héroes por las hazañas que hicieron. Pero ellos fueron llamados, como Dios también nos llamó a nosotros, ministros. Exacto. Y ellos también tuvieron sus dificultades. ¿Sabes lo que decirle a Moisés? Ve a Egipto, que había salido de Egipto huyendo, que había matado a uno, que ahora tiene que ir a Egipto. Entonces, creerle a un Dios que le está diciendo: ve, que yo te voy a respaldar para que liberte un pueblo. Un Abraham que decirle: deja la casa, trayéndolo en estos tiempos. Deja el carro, deja la casa, deja la cuenta de banco y vete para tal país. ¿Sabes? Hay que ser valiente, hay que tener una fe genuina, inquebrantable, para obedecerle la voz divina, la voz de Dios. Y ellos obedecieron la voz de Dios. Muchos de ellos lo vemos aquí, pero pasaron sus dificultades. Pero ellos, como dice la Escritura, conquistaron. Por la fe, reino. Por la fe, hermano ministro, sacaron fuerza de donde no la tenían.
Entonces, dice, mire lo que dice el verso 36 de Hebreo, del capítulo 11 de Hebreo. Otros experimentaron vitupero, azote, otros prisión, cárceles, mire esto, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, y anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Estos hombres, mira lo que está hablando de muchos de ellos, pero perdón, pero nada de eso los detuvo. Ellos conquistaron por la fe y alcanzaron las promesas de Dios. Usted acabó de decir ahora mismo, nosotros que no nos saludan, que no nos miraron, y ya estamos, que no queremos ya saber de Dios, no queremos saber más de las cosas de Dios. Pero estos hombres y mujeres se mantuvieron aún pasando lo que pasaron, porque le creyeron a Dios. Un apóstol Pablo, que hoy en día leemos estas cartas tan hermosas, inspiradas por el Espíritu Santo, usando a este hombre. Pero cuando vemos la vida del apóstol Pablo, pasó dificultad, azote, hambre, encarcelamiento, naufragio, fue apedreado, pero nada de esto lo detuvo. Y la Biblia dice que el reino de los cielos, hermano, sufre violencia y solo los valientes van a arrebatar. Estamos hablando de héroes, pero hombres que se atrevieron a esforzarse, caminar la milla extra. Como dijo Jesús, si te obligan a caminar una milla, ministro, ve dos. Caminaron, y cuando Pablo terminó, dijo, ya yo terminé la carrera. ¿Y cómo terminó? No lo mataron, pero sabe que perdió su vida, pero su salvación está garantizada. Y digo, ahora me espera la corona de justicia que me dará mi Señor en aquel día. Y eso es lo que nosotros tenemos que proponernos. Que nada ni nadie nos detenga, que podamos alcanzar la promesa de Dios por medio de la fe y ser valientes en este tiempo, hermano ministro, que estamos viviendo. Eso es así, hermano ministro. Bien, miren lo que voy a hablar, gloria al Señor. Y fue algo que el Señor puso en mi corazón. Hoy en día, ¿verdad? Vemos pastores, ministros, evangelistas, profetas. Gloria al Señor. Pero mire esto. Héroes salvados por otro héroe. Y héroes salvados por otro héroe. Sabemos que el héroe máximo de nosotros es Jesús. Pero en la Biblia registra hombres que fueron héroes de otros héroes. Los ayudaron mientras estos héroes perecían. En el caso de Moisés, sabemos que la guerra duraba muchos días y Moisés se cansa. Moisés es el héroe que Dios lo envía a ir a Egipto a sacar al pueblo con mano dura. Pero hay un Hur y hay un Aarón que le levantan las manos. Este hombre se cansa, pero hay unos hombres que lo ayudan a levantarse. Se convierten en héroes para Moisés. Y no solamente para Moisés, sino para un pueblo que estaba mirando a aquellos que estaban en la montaña. Entonces, cuando estos hombres héroes le levantaban la mano a Moisés, dice la Biblia que había otro héroe acá, llamado Josué, que no se rendía, que no dejaba de resistir las fuerzas de Amalek, sino que peleaba con más fuerza. Se convierte ellos en un héroe y también aquel héroe que está allá abajo llamado Josué también sigue batallando con fuerza y ánimo. Los héroes, ¿verdad? Salvados por otro héroe. Cuando hablamos de David, que vemos que David le quita, ¿verdad? Vence a Goliat. Pero en cierto momento dice la Biblia en 2 Samuel 21, 15 al 17, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. Un héroe cansado, hermano ministro. ¿Qué puede pasar con un héroe cansado? Necesita ayuda. Necesita ayuda. Héroes salvados por otro héroe. Los pastores no son héroes, no son superhombres. Los evangelistas, los profetas no somos superhombres. Siempre tiene que haber una mano amiga, alguien ayudándonos. Por eso es que Pablo dice que oren por él para que su predicación sea que
Con denuedo y fluidez. Con denuedo y fluidez, ¿verdad? Para que el Espíritu se manifieste. Oren para que esa palabra no deje de fluir por mí. Héroes orando, salvando a otros héroes en ciertas En la oración, ahora. atmósferas, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces dice la Biblia que David se cansó. Entonces, Isbi-Bonet, que era uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, oiga bien, una espada nueva, trató de matar a David. Porque el enemigo se va a inventar algo nuevo, va a venir con algo nuevo, con una espada, con una palabra nueva, para quitar el gozo a la gente y traer cansancio a nuestra vida. Pero dice, mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda. Llega este héroe a salvar a otro héroe. Abisaí entra, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. Sabemos que el hombre ya estaba entrando en una edad, se cansaba y, como digo, hay un héroe que salva a otro héroe. Llegó este hombre a la historia de David a rescatarlo, como Moisés, con Aarón, con muchos hombres más que podemos hablar aquí. Abraham intercediendo por Lot, héroe salvando a otros héroes, porque Lot era un hombre que dice la Biblia que aunque cogió la llanura, era un hombre que se afligía en el espíritu por la maldad que había allí en ese lugar. Hacía oración continua para que Dios pues, lo ayudara. Gloria al Señor Todopoderoso. Héroes salvando a otros héroes. Ahora, termino con esto, ministro, en mi parte, ¿verdad? Gloria al Señor. La historia de Jesús se presenta como el máximo ejemplo de heroísmo. Un héroe que dio su vida por la de otros y reconcilió a la humanidad con Dios. No estamos hablando de un héroe místico. Estamos hablando de un personaje que muere, resucita y se sienta a la diestra de Dios Padre. De un héroe que viene a buscar una iglesia. De un héroe que envió su Espíritu Santo para que mientras estemos aquí en la tierra, pues, nos ayude y nos fortalezca a batallar en los días que nos dé Dios aquí en esta tierra. Y nos da su Espíritu para que llevemos la palabra y seamos héroes para otros. Eso es hoy en día, hoy a la iglesia, hoy, a nosotros. O sea, ese héroe máximo, Jesús, que murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? No es como los héroes de la Marvel, que nosotros vemos esas películas, ¿sí? No vamos a decir que no, nosotros las vemos, y mueren y le caen a tiros y los tiros rebotan, pero este héroe lo matan y resucita y se sienta a la diestra del Padre. Los héroes místicos hay que hacer películas tras películas para que seguirle, ¿verdad? La línea de eso. Pero este héroe hace miles y miles y miles de años que resucitó y está a la diestra del Padre y dice que abogado tenemos delante del Padre, a Jesús. Entonces, hermano ministro, en 2 Corintios 5, 18 al 20, yo termino con esto, gloria al Señor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, nos reconcilia con Él. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién le dio el ministerio de la reconciliación? A su iglesia, a nosotros. Somos héroes para aquellos que no tienen reconciliación. Tenemos que convertirnos en héroes para ellos. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, que podemos hablar otro tema de eso otro día. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios os rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Ese es el verdadero héroe, aquel hombre que busca reconciliar al hombre con Dios. Porque ese es el ministerio que se nos ha dado a nosotros, porque ya Dios nos reconcilió a nosotros con Él. Entonces, el deber de nosotros es la reconciliación, para con el hombre que está en pecado y en maldad, reconciliarlo con Cristo, que es el que lo va a salvar. Nosotros nos convertimos en héroes cuando actuamos de esa manera, hermano ministro.
Amén. Y usted enfatizó, ¿verdad?, un héroe ayudando a otro héroe, ¿verdad? Vemos la necesidad que tenemos de los unos a los otros, de ayudarnos y darnos la mano, ¿verdad? Como estos hombres lo hicieron, están ahí de ejemplo para nuestras vidas. Y me gusta, dice, Dios dando testimonio. O sea, cuando Dios hablando acerca de estos hombres y mujeres, Dios habló de Jesús, envió a Jesús, Dios este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Dice que Dios dio testimonio de su Hijo. Cristo hizo una gran obra por la humanidad. Hizo el bienestar a la humanidad. Y Cristo en su humanidad, como ustedes son, aunque es el héroe de héroes, se pone como ejemplo y en humildad y necesitó ayuda. Él escogió a sus discípulos, 12, para predicar. Después eligió a 70 para que lo ayudaran, porque Cristo en su humanidad se cansaba. Dice que llegó al pozo de Jacob y allí cansado se sentó. Cristo le daba hambre, le daba sueño como a nosotros, porque se hizo humano. Pero vemos un momento dado, Cristo siendo un hombre de oración, ministro en Getsemaní, tuvo que pedirle la ayuda a Pedro, a Juan y a Jacobo para que le ayudaran en ese momento de oración tan duro, ya que se estaba acercando a rescatar, usted está hablando, a rescatar una humanidad, a que se cumpliese lo que él ya sabía, que él había hablado de antemano, que él vino a entregar la vida por una humanidad, que él le entregaba, pero él la volvía a tomar, pero en esa humanidad, ese momento ya se estaba acercando, era fuerte, y él necesitó a sus discípulos que le ayudaran. Ahora dice que también estaban cansados, los halló durmiendo, pero que entonces 3 veces oró al Padre y el Padre le oye. Jesús dice, no se haga como yo quiero, sino yo sé que tú lo puedes hacer, puedes pasar de mí este momento duro, pero no se haga como yo quiero. Entonces el Padre dice que lo fortalece y Cristo se levanta para terminar aquella tarea, encomienda que el Padre le había entregado en la mano de salvar a una humanidad, como usted ha venido hablando y enfatizando. Eso es un héroe, alguien que realiza y hace algo por alguien. Sí, las hazañas realizadas por Jesús fueron extraordinarias, hermano ministro. Lo vemos, ¿verdad? Como usted estaba hablando en el monte de Getsemaní cuando él está orando. De esa manera, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es un verdadero héroe. Nosotros muchas veces queremos negar la voluntad de Dios en nuestra vida. Queremos quitarnos de esa voluntad. Cuando tu voluntad es que pases por ahí, pases por las aguas, pases por el fuego, pases por las pruebas. Porque las pruebas traen ¿qué? Paciencia. ¿Y la paciencia trae qué? O sea, todas esas virtudes están, mientras pasamos por circunstancias en la vida, son escalones que vamos subiendo. Y es de la única manera que los vamos a subir. Y Jesús nos enseña a ver afligido y nos enseña sobre aquellos otros héroes que ellos pasaron lo mismo, pero no se detuvieron en fe. La fe es algo que nos va a ayudar a nosotros a creer y confiar en el Dios Todopoderoso. Si Jesús dijo, pasa de mí esta copa, pero espérate, no. Que se haga tu voluntad y no la mía. En otras palabras, Jesús nos dice a nosotros, negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz y seguir en pos de Cristo. Eso es hacer la voluntad de Él. Amén, gloria al Señor. Y como dije al final, gloria al Señor, el ministerio de la reconciliación es lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y si usted la analiza en tu casa y busca el significado de lo que significa reconciliación, pues verdaderamente usted y yo nos convertimos en unos héroes. Así que vamos a estar orando hasta el próximo miércoles. Gloria al Señor Todopoderoso. Que la paz de Dios nos bendiga, nos siga fortaleciendo y que este tema haya sido de gran bendición. Hermano ministro, llévenos en oración. Gloria al Señor. Queremos orar para que Dios, cada hermano, amigo que vea este video, ¿verdad?, y lo está viendo actualmente, compártalo, de que podamos ser héroes de la fe, ayudando a otros, rescatando a otros, liberando a otras vidas en el nombre de Jesús, ministro. Porque hay tanta gente, ¿verdad?, que necesita que se le dé una mano y que
esta humanidad pueda ver y decirlo, hay una iglesia que está realizando un trabajo en el nombre de Jesús y rescatando las vidas para Cristo, para el reino. Oramos en el nombre de Jesús, Padre, bajo la comunión del Espíritu Santo y la comunión entre hermanos, amigos que nos están viendo. Nos ponemos de acuerdo como tu palabra declara, Dios mío, que esta palabra, Padre amado, que hemos hablado utilizando estos hombres y mujeres de fe que obedecieron tu llamado y conquistaron, Padre amado, por la fe, y hablando acerca del héroe mayor, tu Hijo Jesucristo, el ejemplo mayor a seguir, pero también usando estos ejemplos de hombres, Señor, y mujeres que, Señor, hicieron grandes cosas en obediencia a tu palabra a favor de otros, pidiéndote que tú salves a través de este tema de esta noche, que levante al caído, Dios mío, el que está lejos, se acerque a ti el desanimado, reciba nuevas fuerzas, Dios mío, en los tiempos que estamos viviendo. Tú sanes los enfermos, tú te glorifiques, Padre amado, de una manera especial, salvando las almas, las vidas que necesitan salvación. Creo que tú iluminas a través de tu palabra, a través de tu espíritu, a través de la luz de tu evangelio, resplandecen los corazones, tú dispersas las tinieblas, las dudas, la confusión, los engaños, las mentiras del enemigo, Dios mío. Conoce la verdad y la verdad nos hará libre. Que tu verdad liberte, rompa cadenas, Dios mío, quebrante yugo. Tú eres espíritu, Señor, nosotros estamos aquí, Dios mío, pero tu espíritu todo lo llena, y donde está tu espíritu hay libertad. Liberta, Espíritu de Dios, liberta las vidas, salva, añade a la iglesia lo que es de ser salvo, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por el privilegio que nos dan esta noche tu hermano ministro Francisco, hermano Deri, el hermano Ebral y mi persona, y este ministerio predicando al Cristo crucificado. Amén. Amén. Gloria al Señor, Dios le bendiga. Ministerio predicando al Cristo crucificado, miércoles tras miércoles. Volvemos una vez a la carga, gloria al Señor, a seguir grabando para la gloria y honra del Señor. Que la paz de Dios sea con cada uno. Amén. Compartamos, ¿verdad? Estos mensajes, gloria al Señor, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y confiemos y esperemos siempre en Él. Gloria al Señor. Mantengámonos como viendo el invisible, como hizo Moisés. Así que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios Todopoderoso.